Ya, perfecto, compañeros. Perfectísimo, gracias, muchas gracias. Uf, qué roche. Pero siempre hay que mantener el control, y esto sí es cierto, mantener el control, mantener la calma. Si están aquí la gente es porque de alguna manera quiere escucharte. Y tener confianza. Ya hemos hablado del tema de Castillo la otra vez. Y tener confianza y estas cosas pueden pasar. Y no ponerse nervioso. Pero bueno, todo está bien. Entonces, muchas gracias a Ricky Salazar y a Darie. Y vamos a comenzar así de simple y así de fácil. Y para empezar este directo, pues les explico básicamente. Hay muchas armas diferentes en el juego. Muchas, muchísimas. Habidas y por haber. Un montón. Y de alguna manera, pues quiero analizar todas esas armas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Se puede conseguir? ¿No se puede conseguir? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se craftea? Todo eso. Porque me dijeron en los directos pasados y me interesó bastante. Al menos quiero ver las Dragon, quiero ver las Garch, quiero ver las Dark Knight, quiero ver las Self-Name y otras más. Entonces todo eso lo vamos a ver, pero de una manera estructurada. De alguna manera también quería hacer el documento de Excel por mi cuenta y luego presentarles, pero creo que es mucho mejor trabajar juntos y ver cómo llegamos a la solución. ¿Por qué? Porque hay algunas armas que ni siquiera yo conozco. Entonces va a estar chévere. Miren, ya está bien el directo. Cierro esto de aquí, plácate. Se acerca cada más el día 28. La tasa de bits actual de la emisión es 4000, superior al máximo. ¿What? Yo lo veo perfecto el directo, así que lo dejamos ahí. Pues que aquí YouTube me aparece todo. Mira, compañeros, que aquí a los 5 a los 5 que vamos por aquí lo voy a mostrar. Y listo. Esta es la página de YouTube, ¿ya? Pero me hice ya la sugerencia, tal. Hace ratito me salió error y... Uf, madre mía, que el bendito directo... Este es tenso, pero en fin. Sigamos para adelante, hay que aprender siempre. Pero bueno, entonces, vamos a analizar todas y cada una de las armas y para ello vamos a utilizar nuestra ricolina página Kobukta. Pero creo que vamos a hacerlo de una manera estructurada. Te tengo que decir, vamos a hacerlo de una manera estructurada y vamos a ir por Warrior, por Rogue. Y puf, madre mía, que acá van a salir un montón de directos, pero creo que la información es buena, me dejo entender. Porque ya hemos hecho todos los aretes y anillos y tienes la información ahí para que puedas armarte mejor. Y creo que es también conveniente. Ya, además he hecho las armaduras. Me faltaría solamente las armas y los vamos a ver aquí. Sí, cada vez se acerca y madre mía, no sé qué es lo que va a pasar. Han sacado videos de Cuba y todas esas cosas y brutal, pero no sabemos. Es que no, nada se puede replicar. Pero bueno, en fin. Vamos a comenzar y básicamente... Madre mía, que de nuevo me está arrojando problemas. De nuevo me está arrojando problemas esta tontera de aquí. No puede ser, compañeros. Ah, qué cólera. No sé qué está pasando. De nuevo me está arrojando problemas el OBS. ¿Ves? Es que se ve malísimo. Mira, voy a parar. Compañeros, ahora por favor confírmenme si es que se ve bien, por favor. Madre mía, sí. Movistar. Mira, ahorita les muestro. Es que... Miren, ahorita lo he activado de nuevo. He puesto detener transmisión. He vuelto de nuevo y me sale 9000. Que esto es lo perfecto, ¿ya? Pero otras veces, o hace un ratito aparecía 177. Es que 177 es que no se puede emitir un directo con 177. He habilitado una opción, pero creo que empeora la calidad. Pero, uf, madre mía, qué paciencia, qué bendita paciencia con el bendito internet. Tengo que seguir probando y seguir probando y seguir probando, pero... En fin, creo que ya se ve un poquito mejor. Ahorita estoy viendo el directo y creo que se ve mejor. Pero bueno, cosas que se aprenden y sigamos para adelante. Madre mía, pedazo de directo. Esta parte creo que después la eliminaré después. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. ¿Listo para el directo? Buenísimo. ¿Por qué? Porque los necesito el día de hoy porque vamos a analizar. Vamos a analizar cada una de las armas. Pero primero, realmente, pues también me doy mi espacio y soy Warrior. Soy Warrior. Soy Warrior, Warrior, Warrior. Y de alguna manera voy a analizar primero mi clase, ¿ya? Cámbiate de operador. Sí, quiero pasarme. ¿Qué tal, Haseo? Quiero pasarme a Wing. Pero lo malo que Wing no llega a mi pueblo todavía. Entonces, pues tengo que esperar nada más. De ahí tengo aquí un internet inalámbrico claro que solamente es para jugar porque he intentado hacer directos y no me funciona. Entonces, brutal. Pero bueno, tranquilidad, tranquilidad. Respira y todo está bien, todo está bien, todo está bajo control. Y si no le está, normal, compañeros, pasamos el directo para otro día. O sea, no hay ningún problema. Y creo que siempre hay que tener la calma, al menos en estas cosillas, ¿no?
Que claro, cuesta, ¿no? Porque imagínate, cuando estás en tu exposición y te olvidas de algo, como que pones nervioso. Imagínate un directivo. Buenísimo, Alejandro Román. Muchas gracias por ser nuevo miembro. Muchas gracias, Alejandro Román. Tremendo. Un saludo para Sarina también. Gracias, gracias. Madre mía, esto me motiva más y vamos a empezar duro y puro. Hola, ¿deshabilitaste las actualizaciones automáticas de Windows? Sí, está todo deshabilitado, sino que hoy día he estado toqueteando el OBS. Hoy día he estado toqueteando el OBS porque he subido el video del PK. Ustedes han visto el video del PK y se ve pixeleado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago el directo, pero descargo el video del mismo YouTube. Y la calidad no es tan buena. Entonces dije, voy a grabar con el OBS. Voy a grabar todo el directo y después las partecitas pues lo vuelvo a subir para que sea mejor calidad. Pero ahorita he probado y los que han estado al inicio, pues el directo ha estado al inicio el directo ha estado hasta el queque. ¿Por qué? Porque he toqueteado el OBS. Entonces, ahorita lo he vuelto de nuevo a su configuración estándar. Y ahorita está funcionando disimula mula. Pero cosas así voy a seguir intentando, probando. Y esto es un juego, ¿no? Yo ya te dije que es como levantar pesas. Cada vez haces las cosas mejor. Sí, te caes muchas veces, pero cada vez haces las cosas mejor. Pero bueno, ¿qué tal? Listo. Entonces vamos a empezar primero con el Wario. Pero vamos a pasar de una manera estructurada. No vamos a lanzar todas las armas había así por haber, sino vamos a ir toqueteando, por ejemplo, las lanzas, que básicamente son las armas que utilizan más los Warriors. Entonces, buscamos aquí Spear, ¿ya? Y nosotros ya sabemos, voy a cerrar esto para que no se me baje el internet. Y nosotros ya sabemos que la Spear más conocida, la más conocida, y creo que todos al menos podemos obtenerla, es la Raptor. Al menos creo que todos podemos obtener una Raptor más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 9, etc. La Raptor está a nuestro alcance. No es una arma única, pero sí se puede conseguir. Así no hayan habilitado algunos parches o algunos eventos. Todos podemos conseguir la Raptor, me dejo entender. Entonces creo que es una de las armas para Warrior más estándar que se puede encontrar aquí. Entonces la tenemos más 1. Aquí tengo una duda. No sé si poner aquí, mira, aquí tengo mi Ricolino Excel. No sé si poner más 1. Sí, vamos a ponerlo más 1 en primer lugar. Y luego vamos a poner el más 10. Cosa que vamos a ver el daño de 0 y el daño más fuerte que puede lograr. Vamos a analizar también el daño elemental, la resistencia y todas esas cosas. Pero creo que va a ser algo muy bonito y hermoso de ver. Vamos a copiar esto y también les voy a enseñar cómo rayos hago los Excel. Listo. Perfecto. Entonces, ahora necesitamos esto de aquí. Y jalamos aquí. Uy, tengo dos ventanas. ¿Por qué tengo esta ventana? Uy, mira el WhatsApp. En fin, Raptor más 1. Ya, esta es una de las armas más clásicas de la vida y del amor. Creo que siempre ha existido. Vamos a eliminar también el Discord porque aparece ahí y me molesta muchísimo. En fin, esta es nuestra Raptor más 1. La que siempre tenemos, la que siempre encontramos en todos y cada uno de los Night Online. Incluso en los Night Online privado también está esta arma. Me dejo entender. Algunos la toquetean y ponen otras cosillas por ahí, pero miren, esta arma, la Spear, creo que la mayoría de las Spears siempre son very slow. No sé si las Spear de una mano, luego lo revisamos, son very slow. Entonces, muchos me preguntan, ¿es mejor la Raptor? ¿Es mejor esta? Realmente, te soy sincero de corazón y no lo sé. ¿Por qué? Porque te dice very slow, pero very slow ¿a qué? ¿A todo el ataque en general? ¿A la R o al skill combo? ¿Por qué? Porque... ¡Uy! Me dio DC. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Pedazo de directo. Pedazo de directo. Ahorita entro a Nightlight. Uf, madre mía. Madre mía. Madre mía. A veces como que algo te late a ti y te dices, debería ser hoy directo y puedes tomar dos decisiones. Uno, tu corazonada que dices, no, directo y luego el lunes. O puedes seguir con la fórmula de la disciplina, me dejo entender. Hacerlo porque tienes que hacerlo y listo, me dejo entender. Entonces yo quiero seguir, yo quiero ser disciplinado. Pero estas cosillas pues como que te la hacen dudar. F por el DC. Madre mía. En fin, vamos a entrar. No puedo entrar. No puedo.
El mejor directo. El mejor directo de Solitaire. El mejor directo de Solitaire, compañeros. Es que no puede mejorar el directo. Te lo digo, no puede mejorar el directo. Madre mía. Pero vamos a continuar, compañeros, porque el que sigue, la consigue, el que promete, la mete. Entonces hay que seguir hasta, pues tú ya sabes. Al menos... Uf, ya, vamos a entrar de nuevo, rapidísimo. Uf, que me demora la vida y media. Hay mantenimiento en Ares. Dicen que ayer se fue el servidor, compañeros. Dicen que ayer se fue el servidor. Miren, ya podía entrar. Aquí está. Dicen que ayer se fue el servidor y había unas cosillas, un bug, no lo sé. Si me da DC, mira, no me ha dado DC. Buenísimo. MEG6. Ahí está. Uf, madre mía, por fin. Por fin. Por fincito. Ah, pero cierto. Vamos a gastar oro. Vamos a gastar oro. Vamos a estar ricolino oro. Vamos, entra. Tro. Uy, madre mía. Que no me cargan los skills. No. Algo está fallando. Algo está... ¡Uy! ¿Vieron? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¿Vieron el lag? ¡Ah! ¡Qué asquito! ¡Qué asquito, compañeros! No puede ser. No, hay lag. Es el servidor. Es el bendito servidor. Es el bendito servidor. No sé qué están pasando. Ataques, no lo sé. Es el bendito servidor. Search y low price. Vamos a comprar una Raptor. Move aquí. Y para mostrarles. ¿Por qué? Porque ahorita estamos analizando la Raptor, pero de alguna manera, mira, está baratísima. Está lagueadazo el servidor, compañeros. Está lagueadazo. Cuidado, no vayan a morir, no vayan a morir haciendo quest. Voy a ver el chat, a ver, bueno, el chat no, el WhatsApp. A ver si alguien está diciendo si está lag. Necesito 7 mujeres, dice, como tú. Madre mía, ¿qué es esto? Madre mía, el WhatsApp, no sé qué están hablando los tontitos. Está lagazo, compañeros. Y no es mi máquina. O sí, no es mi máquina. Porque estoy haciendo directo. Sí. Está... Oh, mira, mira, me volteó hasta por atrás. Madre mía. Mire, 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 mire. Qué asco. No soy yo, ¿verdad? Porque se ve el directo bien. Madre mía. Uf, uf. ¿Qué es esto? Solitaire, que el directito. Voy a verlo aquí. Mire, y toro, me sale todo genial, todo perfecto. Mira, ahí vinieron los ratoncitos. Seguramente el calvo ese que me hatea a dar dislike. Pero bueno, en fin. Vamos a seguir. O de repente porque al inicio estaba telita. Pero ya está. Creo que está bien. Yo lo veo bien el directo. O sea, no es un tema de mi internet. Es un tema del server. Pero bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, compañero de la vida del amor? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, compañero de la vida del amor? Voy a desbloquear esto. Y estamos viendo que la Raptor en sí. Vamos a ir poco a poco viendo todos los ítems. Tiene ataque, pero ¿qué es esto? Dice velocidad de ataque, pero ¿en qué interfiere? Es decir, ¿en qué interfiere en el juego, en el combo? No lo sé, no lo sé. Yo lo único que sé, compañeros, que el Very Slow, por ejemplo, si yo tengo mi Raptor, ataca lento. Plan, 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 plan. Me dejo entender. Madre mía, que ni siquiera me carga el bendito ataque. ¿Ves? De alguna manera es lento. Uy, está lagazo, compañeros. Pero si me pongo esto, que es de velocidad normal. No, bueno, velocidad slow. El ataque es un poquito más rápido, me dejo entender. Si pongo un arma normal, el ataque ya es mucho más rápido. No sé si se puede apreciar. Plan, 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 plan. Yo que sepa, la velocidad de ataque se refiere a esto. Me dejo entender. Pero no sé si afecta al combo. Entonces no sé si podemos tomarlo como una variable en el juego. Me dejo entender. Para poder elegir cuál es la mejor arma para Warrior. Porque el Warrior también tiene armas. Very slow, slow y normal. Velocidad normal. No tiene fast o very fast. Creo que el very fast son solamente las dagas. Me dejo entender. No sé si la podemos tomar como una variable. Pero supongo que una very slow
supongo que es mucho mejor siempre un arma más rápida. Al menos es en mi opinión. Pero no sé qué sentido tendrá. Entonces, pues lo dejo ahí con esa duda. Si alguien sabe, pues sería exageradamente perfecto. Mire, me dice Alejandro Román, la velocidad de ataque afecta a los skills. Creo que no afecta al combo. ¿Ves? Es que no lo sé, compañero, porque aparece aquí velocidad de ataque, pero no sé si afecta al combo o si baja más o si baja menos, si baja más rápido. Yo que sepa, es la animación de la R. Es la animación de la R. Quizás te puede permitir cambiar más rápido, pero no se podría ver. ¿Por qué? Porque en sí, este skill tiene un cooldown, me dejo entender. Entonces, no sé si afectará el cooldown a la velocidad. No, no sé si afectará la velocidad de ataque a la velocidad del cooldown. Si es que recarga más rápido. Este tiene un cooldown de 0.8. 0.8, 0.8, 0.8. Este skill de aquí tiene 0.5 de cooldown. Espere, pasión, ta, 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 ta. Estos skills de aquí tienen 0. No, este no. Este de aquí. Tienen un cooldown de 0.5. Carga más rápido. En cambio, este de aquí 0.8. Pero no sé si afecta. Si siempre el cooldown es el mismo, entonces no puede variar el combo, me dejo entender. No sé si me explico bien. La velocidad de ataque creo que afecta en el ataque básico, pero creo que no afecta en la habilidad, porque la propia habilidad tiene un cooldown, me dejo entender. No creo que reduzca ese cooldown si es que la velocidad en la arma sea mayor. Son preguntas que no sé si algún día tendrán respuesta. Creo que en el Rise Online tendrá respuesta, pero aquí en Night Online no la tiene, al menos hasta ahora. Me dejo entender. Así que creo que no lo vamos a tomar como una variable para analizar cuál es la mejor lanza de 2 manos para Warrior. Mira, incluso podemos poner aquí, cambiar nombre y lanza. ¿Cómo se escribe lanza? Con Z, ¿verdad? 2 manos. Listo. Pero bueno, pasamos de ello y vamos a ver cuánto nos da almas. 10. Esperen, aquí está. Placa, placa, placa. Listo. Y nos da los siguientes bonificaciones y las colocamos aquí. Perfecto. Hasta 235 ataque, un very slow, todo genial, pero la durabilidad aumenta. Y el daño de elemental aumenta cada vez que subas un nivel, te va a aumentar 10 puntos, me dejo entender. Entonces, esta es la Raptor, nuestra querida Raptor, la que más amamos, la que siempre hemos visto desde los inicios de Night Online, me dejo entender. Luego de esta, compañeros, ¿qué arma creen que sigue? En lanza de 2 manos. En lanza de 2 manos. ¿Qué arma creen que sigue? Eh, yo realmente te soy sincero y no lo sé. O sea, después de esto, supuestamente hay un parche del Chaos. Pero en el Chaos no hay Spear. El único Spear que podemos encontrar del Chaos es de una mano. Que es esta de aquí. Que es que es la Chaos Neviros. Esta es la única Spear, pero Spear de 2 manos en Chaos no hay, no hay. Entonces, ¿qué arma le seguiría? Creo que esas armas no. La arma que le seguiría serían, por ejemplo, Raptor Exceptional y todas esas cosas. Me dejo entender. Raptor Exceptional, Gepa Exceptional. Creo que solamente hay Exceptional y Gepa Raptor. No hay Gepa Exceptional Raptor, que sería una brutalidad. Creo que te aumenta un muchísimo ataque. Pero igual la vamos a analizar. Mire, rapidísimo nomás. Esto es un tristaz. Tenemos la Exceptional Raptor que nos da 2 puntitos más. Nada más. Y la Gepa. Aquí está. Vamos a poner Raptor. Y la Gepa Raptor que nos da... ¡Ay, madre mía! Te da muchísimo más. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad esto? No puede ser. Trade. Puyin. A ver, vamos a colocar ya. Raptor. Ah, miércoles, sí hay. Miren. La más 1. Ah, caramba, miren, 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 miren. Espérate, 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 espera. Espera, 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 espera. Guardamos esto aquí y eliminamos esto de aquí y... Vamos a ver, ya, esperen, va a tener que cargar mi computadora de nuevo, mi merchant. Vamos a ver si es que encontramos aquí. Miren, encontramos excepcional, excepcional, excepcional.
Gepa no encontramos. Gepa Raptor, solamente excepcional. Pero nunca he visto un Gepa excepcional. Gepa en arco, pero excepcional. Madre mía, que aquí estoy descubriendo muchas cositas. No, esperen. ¿Cómo se escribe excepcional? Raptor y excepcional. Exceptio. Ya, exceptional. Hay exceptional Iron Bow y Gepa Iron Bow, pero no hay exceptional Gepa. Exceptional Gepa. Madre mía, pero bueno. Vamos a seguir analizando y nos vamos a Trade Merchant. Y damos clic en Buying Merchant y vamos a seleccionar Raptor. El normal ya sabemos que nos da 137 al más 0. El Gepa al más 1, perdón, nos da 142. Ah, ya, perdón. Esto y el Raptor más excepcional ya lo hemos marcado. Uy, madre mía. No, este no lo hemos marcado. Lo marcamos y ponemos precio 1 y tenemos el otro. Raptor Gepa Exceptional. Madre mía, ¿qué es esto? Es que no existe, compañeros, o sí existe. Si existe esto, por favor, alguien que sepa. Que yo sepa, existe la Exceptional Raptor. Buenísima, que nos da 2 puntos adicionales. Sí, Michael, ¿quieres conversar sobre este tema? Tenemos Exceptional Raptor. Tenemos la Gepa Raptor, que nunca la he visto. He visto Gepa en Iron Bow, pero la Gepa Exceptional jamás la he visto. Pero supuestamente nos da el mayor de ataque. El mayor cantidad de ataque en Raptor. Sí existe, dice, madre mía. ¿Tienes una foto? Esperen. Aquí les mando el Discord. Lo voy a cancelar. Pero se debe fabricar la Exceptional Gepa. Madre mía, pero sería el arma más brutal. Miren, vamos a... Exceptional Raptor, madre mía, que aquí en mi cabeza, ¿qué es esto? Y existe de todas las armas. Miren, si lo ponemos más 10, 242 de ataque. Escúchalo bien. 242 de ataque. La pondríamos aquí. Gepa Raptor, y borramos esto de aquí y colocamos más 1 y colocamos esto aquí para tener los datos habidos y por haber, que me parece algo espectacular. Placa, control C y control B y esto de aquí. ¿Ven? Esto de aquí y negrito. Buenísimo. Y esto aquí y luego colocamos las demás. Dice, sí existe, pero se debe fabricar en el Chosin. Sí existe Raptor Exceptional, Gepa Raptor y Gepa Exceptional. ¿Qué daño OP si existe? Es un daño OP, miren, 144 y en más 10, 242. Y nos vamos a adelantar. Esto lo traigo para el final, pero por ejemplo la Dark Knight Spear más 10, ¿cuánto te da? ¿Ven? Es que es una Dark Knight Spear, si es que la consigues crear. Si es que la consigues crear, es casi como una Dark Knight Spear más 10. Ahí te paso el Discord, perdón, estaba aquí. Soul Eater. Aunque debo cambiar el nombre del servidor. Aquí está, compañeros. Únanse ahí, manden todas las pruebas, todas las fotos para poder ver. Pero es que si existe, me dicen Chosin. Vamos a ir a Chosin y para ver cómo rayos se crea esto. Que yo sepa, sí, la Gepa y la excepcional te la dropea el Felancor. ¿Ya? No sé si es que se crea. La excepcional item excepcional te dropea el Felancor. Siempre te dropea. La Gepa se arma, se crea. Pero a menos que se tengan que unir las dos para crear un Gepa excepcional. Ya eso sería una bendita brutalidad. Vamos a ir para allá. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, aquí está Blacksmith, Gepa. ¿Ya? Perfecto, maravilloso. Y... Grand Strange Armor. Creo que acá no se arman los Gepa, ¿no? No se arman. Se arman todos en Chosin, ¿verdad? Vamos a ir a Chosin. Y aquí está.
Manufacturing. No, necesito el receive. Open. Open. Darne Chosin, Armor Set, Accessories. Mira, aquí tenemos Gepa Armor y Gepa Weapon. ¿Ya? Y así podemos armar todos nuestros Gepa. Por ejemplo, aquí tenemos la la Gepa Raptor. Hay dos Gepa Raptor. Ah, caramba, mira, se necesita solamente estos ítems. Estos ítems lo consigues rapidísimo. Esto yo lo tengo incluso. Menos esto tengo que comprarlo. Pero tengo estas cosillas de acá. ¿Y el otro Gepa Raptor? Ah, lo mismo. Ah, no. Refined Gemstone. Es lo mismo, ¿no? Aunque creo que te da algo. Creo que te pide más. Mira, acá te pide 4. Y acá te pide 8. Y el Gepa Blazing. Ya. De ahí Gepa Armor, Under the Clase. Dark Knight Weapon. Lunar Draki. Dark Knight Armor. Christmas Star. Darkness Chosen. ¿Qué rayos es esto? Ya, este es del Chaos. Armor Set. Este es Crowas. Accesorios. Ah, no sé, es que es esto. Uno es para la Raptor normal, dicen. Uno es para la Raptor normal. Y el otro para la Raptor Gepa. Hay dos Gepa de ambos. Una es para... y otra es para la Exception. Quiere decir que, por ejemplo, aquí hay una Raptor normal. Es decir, traigo mi Raptor normal y la consigo en Gepa. Y la otra, que es este de aquí, sería para la Exception. Aquí está. Sí, tienes razón. Madre mía. Michael es el mejor. Nos ha explicado cómo rayos hacer una Gepa excepcional. Me dejo entender. Entonces, te explico así rapidito, que más o menos he entendido. Ya, gracias a Michael. Tienes tu Raptor tal cual, normal. Esta es la Raptor normal. La del juego, que te dropean a veces Paramount, a veces Brahman y otros monstruos de Esla. Ya, Raptor normal, genial. Tu Raptor lo puedes subgradear más 10. Pero también puedes crear una Gepa Raptor que, como hemos visto aquí en Kobugda, te dan 2 puntitos más. Que sería esto de aquí. 2 puntitos más. Incluso lo vamos a agregar. Y lo vamos a agregar aquí al Excel. 2 puntitos más. ¿Ya? Perfecto. Y compramos esto. Y solo escribimos aquí Gepa. Ya está. Perfecto. Listo. Y si nos damos cuenta, al más 10 nos da a su 240 ataque. Esto es muchísimo. Al más 10 nos da los siguientes. Es mucho mejor que una Raptor normal. ¿La puedes crear? Sí. La puedes crear, compañero. Y creo que con todas las armas high class. Pero adicional a esto, existe una Raptor excepcional. Esta Raptor excepcional la puedes conseguir a través del Felancor. Es decir, que tienes que destruir la cabecita de un Felancor. Madre mía. O al menos comprar el... Incluso este Exceptional Raptor, ahorita que me lo mencionas, siempre te lo dropea, creo que más 5, ¿verdad? El Raptor. El 5, no, 5 más 6. No sé, no me acuerdo muy bien, compañero. Por favor, corrígeme eso. Te dropea más 5 más 6 el Felancor. Vamos a colocar esto de aquí. Pero ya, bueno, imagínate que te lo dropea y lo gradeas más 10. Esta arma de aquí te da un poquito más de ataque que la Gepa. No, 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 me estoy confundiendo. Te está dando insertar. La Gepa te da más. Ahorita que me estoy dando cuenta. Madre mía. Listo. Y eliminamos aquí. La Gepa te da mucho más que una Raptor. La Exceptional te da 2 puntitos más y la Gepa te da hasta 5 puntos más. Pero, esto Felancor, acuérdate. La Gepa se puede construir. Pero es que también puedes construir una Gepa Exceptional Raptor que se puede hacer a través del NPC Chosin. Aquí tenemos la Gepa con una Raptor tal cual. Podemos crearla incluso. De repente podemos invertir un poquito y podemos crearla a ver si es que nos sale. Y si es que tienes la Gepa Raptor, la Exceptional, digo, puedes crearla también. Pero aquí me viene una pregunta, estimado Michael, que nos pide una Exceptional Raptor más 1. Y que yo sepa, el Felancor te dropea upgradeado ya. Ya te lo
dropea upgradeado. Entonces, ¿cómo consigues una Exceptional Raptor +1? Eso es un gran interrogante. ¿Cómo se consigue una Exceptional Raptor +1? No he compartido el directo. Voy a compartir el directo aquí en Facebook. Si me espera, mientras vamos respondiendo a esa pregunta. ¿Cómo rayos consigo una Jepa Raptor +1? Uf. Es que ven, compañeros, aquí nosotros vamos a pecar, vamos a hacer, pero hay cosas que descubrir aquí en el juego. Al menos yo lo estoy descubriendo. Michael sí ya es otro nivel avanzado y sabe de estas cosas. En directo. No, estamos en directo, voy a poner. Estamos en directo. Copio esto y ahorita revisamos el Discord. Buenísima, Michael, que ha ingresado al Discord. Y vamos a publicar esto de aquí, rapidísimo. La armería de Nayanai, buenísimo. ¿Han visto ese canal, La Armería? Ahí ponen todas las armas, se dice, a ver, muy bueno, recomendado. Pero listo. Buena, Marco Lisa, ¿cómo estás? Entonces, más o menos tenemos esta idea. Más o menos tenemos esta idea, pero el problema sería, ¿dónde rayos se consigue el Exceptional Raptor +1? De repente Kobugda tiene la respuesta. Vamos a ver, ¿ya? Kobugda. Manufacturing. La Exceptional cae en Eslan. ¿También cae en Eslan? ¡Ay! 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 Eres lo máximo, Michael. Me acuerdo. La Exceptional, los ítems Exceptional creo que caen del Evil Wizard, ¿verdad? Del Evil Wizard creo que caen. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Sí, de Evil Wizard, porque yo también me han comentado a la gente que cae del Evil Wizard. Miren, vamos a ir a... Pero no sé qué monstruos más. Pero de Evil Wizard creo que sí cae. Entonces, ahí tienes, compañero. Puede farmear, pero hasta gradearlo +10. Pero es casi una Dark Knight Armor. Vamos a... ¿Dónde estamos? En Eslan. Casi una Dark Knight Spear, perdón. Eslan. Listo, vamos al fondo. Vamos al 1 porque el 1 creo que es más chévere. Y vamos al fondo. El Evil Wizard nos dropea esos ítems. El bendito Evil Wizard, mira quién está. Naila, Nailísima. Buenísimo. Vamos para allá. Mientras vamos viendo la página Kobugda. Y aquí tenemos Crow's Armor, Jepa. Jepa que los podemos construir, Pero no nos dice el Exceptional. Evil Wizard lo dropea. Y los Balrog quizás. Balrog nunca me ha dropeado. Y eso que he matado varios. Pero creo, me han dicho más. O me acuerdo en mi cabecita. Que el Evil Wizard te dropea ítems Exceptional. Entonces ya sabemos cómo encontrar los ítems normales. Ya sabemos cómo encontrar el Exceptional. Ya sabemos cómo hacer un Jepa. Y un Jepa Exceptional Raptor. Pero si tienes un Jepa Exceptional Raptor +10. Es que te has pasado el juego. Te has pasado el juego. 242 de ataque. 2 puntitos menos que la Dark Knight Spear +10. ¿Cómo te queda el ojo? Ahí está. Estos son los monstruos que te dropean. Los Evil Wizard. Pero no sé con qué frecuencia te lo dropearán. Sería bueno farmearlos con DC Premium. Y luego ir rompiendo, rompiendo, rompiendo hasta conseguir nuestro Jepa Exceptional Raptor y luego gradearlo, ¿no? Poco a poco y venderlo +7, +8 para que otras personas lo puedan gradear. Pero sería una bendita locura. Sería una bendita locura. ¿Existirá esta arma? Incluso podríamos buscar en Copazar y en esas páginas. Uf, 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 uf. Esperen, vamos a poner Copazar Exceptional Jepa. A ver si es que aparece. Miren, hay uno que está en servidor Vega. Hay otro que está en servidor Altar. Y vamos a poner Copazar. Y luego vamos a poner Buy No Games. Buy No Game. Exceptional Raptor. No, Exceptional Raptor no. Pero... Jepa Exceptional Shard. Ya, aquí está, compañeros. Miren. Aquí encontramos. Pero está baratísimo. ¿Por qué?
No, no te creo que... Ah, no. No está barato. Está a más de 1000 soles. Está a 1000 soles casi, compañeros. Miren, aquí está. Hay un quest en Moradón que matando un Felacor te da una exception a Raptor más 3. Claro, te la da. Pero el problema es que necesitamos uno más uno, me dejo entender. Uno más uno. Porque el Felacor también te dropea exceptional. Pero te dropea ya upgradeado. Entonces no nos vale mucho. Queremos el uno. O sea, queremos una Raptor más uno. Que solamente te lo dropea farmeando, me dejo entender. Pero ya, mira, acá hay una Jepa Exception a Raptor. O sea que existe, sí existe. ¿Lo han creado? Sí lo han creado, compañeros. Pero ya, pues va sacando tu cuenta, ¿no? Tele a dólares. De frente, ¿ya? Porque 257 dólares. Esto, el más 8, que está en el servidor Vega. Pero también hay otros, por ejemplo aquí, que en altar también hay un Jepa. No sé si lo pueden ver así mucho más chévere. Madre mía, que el Vaino Games me pide verificación. Qué asco con el Vaino Games. Siguiente, bus. Madre mía, camión me dice, pero me aparece como 20 buses. Uf, ya está. Mire, acá también encontramos un Jepa Exceptional en el ataque 194. Es bajito, es bajito, es bajito. Pero igual es un Jepa Exceptional Raptor. O sea, se puede hacer más 10. Y más 10 ya sería una bendita brutalidad. Aquí también encontramos en otro servidor una Shark Jepa Exceptional. Para los rogues que están viendo el directo. Vamos a ver si es que es bueno esto. Pérez Vaino Game siempre me pide confirmación. Me permiten un ratirín. Ya está. Miren, aquí hay un Jepa Exceptional Shard. 121 de daño. ¿Es bueno esto de aquí? 121 de daño, Jepa Exceptional Shard. Creo que no te da tanto daño. A ver, vamos a ver. Ya Trade Merchant. Voy en Merchant. Raptor. Jepa Exceptional. Más 21. Sí, sí nos da 242. Pero aquí yo lo veo y nos da muy poquito. En Shard. Shard 121 de ataque. Creo que es muy poquito, ¿verdad? No lo sé, madre mía. Mira, acá. Ya pude unirme al Deep. La ventaja del Jepa Exceptional es el nivel requerido. Y la desventaja es que no tiene skill effect. Claro. Pero más que el skill effect, hemos visto en los directos pasados que más que los atributos, todas esas cosas, lo que importa es el daño tal cual. El attack power que encontramos aquí, eso es lo que importa, porque eso es lo que nos da más daño. Me dejó entender. Pero bueno, aquí mi cabeza ha explotado, no sé cómo voy a llegar a editar esto, pero bueno, en fin. Madre mía. Muy genial, compañeros, muy genial. En fin, pasamos a la siguiente, que básicamente... Uy, miren, todas estas cositas de aquí, para afuera, para la calle. Y nos vamos de nuevo a nuestra querida página Copasar. En fin, ya hemos pasado todos estos, mi cabeza ha volado, voy a poner musiquita. Listo. ¿Cuál sería la Spear de 2 manos que le sigue a la Raptor? ¿Cuál sería, compañeros? Yo creo que es la Bully. Vamos a ver cada uno y luego lo agrupamos bien bonito, ¿ya? Vamos a ver cada uno y luego lo agrupamos, ¿ya? Así rapidísimo. Ya hacemos la jerarquía, porque si no, vamos buscando uno por uno, de ahí vamos a demorarnos muchísimo, ¿ya? Tenemos la Buyu, aquí está. La Buyu, ¿qué nos da la Ricolina Buyu? Más uno. Miren, lo puedo utilizar Warrior, Pries y Curia, pero no sé por qué lo puedo utilizar Pries, porque el Pries no le sirve esta arma, o sea, no le cuenta el daño. No sé si me dejo entender. No le cuenta el daño, entonces no vale. De haberte conocido. Tu. Insertar esto. No, madre mía. Ya está. Y el más 10. No. Ya. Esto de aquí, compañeros, que te estoy mostrando es la Buyu. Es una Spear. ¡Ay, cierto!
Sí, Michael. Uf, Michael, madre mía, es que Michael es el señor de las armas. Tienes razón. Sí, una vez me dijeron que había una Buyu normal y una Buyu self-name. Que sí existen, como dos sí existen. Creo que una te dropea y la otra creo que tiene que craftearlas, si es que no me equivoco. Esto lo hice en un directo. Un directo en un video. Sí, 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 sí. Pero bueno, si es que nos damos cuenta, en ataque, claro, esta sería mejorcita a la Jepa Exceptional Raptor. Igual Very Slow, igual la durabilidad es muchísimo mejor. Pero el daño elemental, pues bien, genial, todo chévere, Very Slow. Pero el ataque es casi cercano a la Dark Knight Spear, que sería la mejor arma, entre comillas. Que lo vamos a analizar. Mire, Buyu, ataque, buenísimo. La que crafteas es el azul. Ah, perfecto. Sí, 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 sí. Vamos a revisar esto. Vamos a revisar esto. La roja creo que te toca. Sí, sí, sí. La roja creo que te dropean dentro del Underdark Castle, si es que no me equivoco. Creo que si no me equivoco. Pero bueno, ya tenemos estas armas. Vamos a pasar a otra arma para conocer cuál sería la mejor arma de Warrior en relación a Spear y de dos manos. Luego, último vamos a colocar la Dark Knight Spear, ya que creo que es la mejor. Esta de aquí. Esta es la Buyu, pero self-name. Me dejo entender. La Buyu self-name que... Oye, te da un montón de ataques. Si es que no me equivoco, te da un montón de ataques. 158 ataques. Qué asco. Y Almacero. No puede ser. No puede ser. Te da muchísimo ataque. Madre mía. Madre mía. No sé qué estoy haciendo aquí. Que realmente... Mucha información. Mucha información. Mi cabeza ahorita me está doliendo, compañeros. Ahorita mi bendita cabeza me está doliendo. Realmente. Y dije que el directo va a ser dos, tres cositas, súper chévere. Vamos a ir poniendo las fotitos, los nombrecitos. Pero ya me está sacando, ya me está doliendo la cabeza. Y le hacemos más 10. Miren el ataque, miren el bendito ataque, compañeros, qué asco. Ya. Ahora la nuez, dice. Alias Jepa Exceptional Bullo. Es que mira, te da un poquito más. Y Almacero, es que el Macero la diferencia es muchísimo. Almacero la diferencia es muchísimo. Lo que nos puede decir algo que de repente al más 8 esta sea un poquito mejor, me dejo entender. Pero claro, esto que lo sepan compañeros, la Buyu Polear, o bueno, la Buyu Spear, no lo sé. Te da tanto ataque, te da el ataque similar a una Dark Knight Spear, solamente que no tienes la habilidad, o sea, la habilidad básicamente, el skill effect, como dice Michael, me dejo entender. No tiene el bendito skill effect, pero el ataque es igualito. ¿Puedes prescindir por el skill effect? Quizás sí, quizás no. Para PK te va a beneficiar mucho, pero creo que esto sí se puede conseguir, aunque sí es caro. Miren, vamos a ir a Moradón. Uy, ¿qué hago aquí? Estoy orinando en el árbol. Vamos a ir a Moradón. Uf, que mi cabeza está reventando. Y eso que recién vamos con las Spear. ¿Voy a comer un caramelito? Eso que recién vamos con las Spears. Qué asco, qué asco. Buyu. Buyu Fragment. Solamente esto venden. Solamente eso venden. El fragmento, Buyu. Eh, Vamos a ver si es que lo podemos. Vemos la manufactura del crafteo. Que está aquí. O si no lo vemos en Kobugda. Rapidísimo. Aunque en Kobugda creo que está. Kobugda Manufacturing. Under the Castle. Claro, mira, acá nos dice Michael. Para craftear esta arma, la Buyu normal, la normalita que tenemos aquí, se necesita estos ítems. Me dejo entender. Todo esto más 10 Moonlight Fragment. Digo, Buyu Fragment. Y ahí la crafteas, solamente crafteas esta. Pero la otra arma, creo que sí te la dropean. Sí te la dropean en Under the Castle. La Self-Name. Me dejo entender.
Sí, más tardecito hay Fela. Más tardecito hay Fela, compañero. Esta es la Dark Knight Armor, gemas, gepas, Drakipenda. Madre mía, la Drakipenda, mire toda esta brutalidad. Nunca lo entendí, pero... O sea, sí, recién lo entendí, pero cuando lo vi esto, no lo entendí. En fin. La Buyu tienes que craftearla así. Igual, en Chosin. Todo en Chosin consigues estas cosillas de aquí. Y esto también te lo dropean en Underdacastle. Esto te dropean en Underdacastle. Yo solamente tengo esta de aquí. Pero bueno, pasamos al siguiente, ¿ya? Uf, 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 uf. Luego, la siguiente Spear que encontramos aquí. Y esta de aquí. Netflix. ¿Qué? Ah, esta creo que si es que no me equivoco es la Spear. Pero para Curia. Pero el problema que... No, es que esto es para Curian. Lo pondríamos en el... No, creo que no lo ponemos. Esto ya sería para Curian. Armas especiales para Curian. Ya, eso lo haríamos después. ¿Ya? De ahí de la siguiente Spear solamente tendríamos esta de aquí. Mira, vamos a hacer la Dark Knight Spear y luego hacemos las raras, ¿ya? Vamos a hacer las raras que creo que ya son las más difíciles de conseguir. Madre mía. Las Nipling es para Curian, claro, pero son creo que las armas Chaos, ¿verdad? Es una variante de una arma Chaos, ¿verdad? Si es que no me equivoco, como lo veo. Ah, ya, y acá sí tenemos que colocarle la habilidad, si es que... Vamos a insertar. Y acá tendríamos que ya agregarle la habilidad. Por ejemplo, la habilidad de Dark Knight Spear es la de Splash. Es básicamente... no, 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 no. Vamos a colocarlo atrás, ¿ya? Esto más 10. Listo. Copiamos esto aquí y ponemos esto aquí. Perfecto. Esto y la habilidad la colocamos aquí. Skill Option. Splash. Splash. Esto vamos a hacerlo tal que así. Ajustar texto. Uf, madre mía, Excel. Es que en el colegio yo era el trome en Excel. Ya, esta es la Dark Knight Spear. Que entre comillas, esta es el arma más poderosa del juego. Esto es el arma más poderosa del juego en Spear de dos manos. Que básicamente toda la variedad de armas Dark Knight son las mejores del juego. Son las ultimitas que han salido. Las mejorcísimas del juego. Porque ya puedes ver el ataque. Mira, Raptor te da 137 y ya la Dark Knight te da 158. Más 0. Y ya, puedes ver que al más 10 te da 245. Y la Raptor normal, 235. Son 10 puntos de daño que al final se multiplican demasiado. Si es que lo tienes puesto, me dejo entender. Luego, Very Slow rango. Pero lo hermoso de esto es que nos da una bonificación en la habilidad de skill. Me dejo entender que el Splash, por si es que tienes dudas, el Splash es como una pisada del Warrior. Me dejo entender. Entonces, ya es brutal. ¿Por qué? Porque una de las habilidades más... Una de las mejores habilidades, más buenas iba a decir. Una de las mejores habilidades del Warrior es la pisada. Porque bajas en área. Y aparte carga muy rapidito. Es este de aquí. Entonces, imagínate, estoy atacando y me aparece otra pisada. Una quinta pisada. Porque solamente tengo 4 pisadas. Pero mientras tiro otra pisada, de repente sale otra pisada del skill, me dejo entender. Entonces, pum, 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 daño en área brutal, me dejo entender. Entonces, esta es la mejor arma Spear de dos manos para Warrior. La mejor. Pero esto no es todo, estimado compañero, que seguramente te dirás que ¿eso nada más, compañero? ¿Tan poquitas armas Spear? No. También hay esta arma de aquí. Que ya, esto es otra bendita locura. Para conseguir esto, tienes que ser Messi, Ronaldo
no lo sé. Bad Bunny, no lo sé. Tienes que tener plata. Si tienes plata, consigues esta arma. ¿Por qué, compañeros? Te voy a decir por qué. Porque esta arma, la Golden Dragon Crescent Blade, solamente la puedes conseguir pagando, comprando cash. No hay otra manera. No hay otra manera de conseguir esta arma. ¿Cómo es esto? Necesitas comprar esta ricolina, este ricolino huevos. Madre mía. Eh, Esto de aquí. Tienes que comprar este huevo. Este huevo te arroja un dragoncito. Matas al dragoncito. Y te van a dropear diferentes ítems. Y entre estos dragones. Y dentro de estos ítems. Posiblemente muy raro. Te puede tocar este ítem. Es decir, que tienes que comprar cada vez que quieras conseguir este ítem 240 de cash. Y si es que te sale, si es que no, pues piña. ¿Por qué? Mira, aquí te voy a mostrar. Mire, Golden Dragon Egg. Golden. No, ¿qué hago? Nadie online. Y hay mucha gente que ha comprado esto. Y hay mucha gente que ha comprado esto. Uy, madre mía, que el mouse se mueve solo. Oye, mira, acá hay un latino. Temo 10 Susco. Nadie Light Dragon Egg buscando Shenlong Weapon Box. Vamos a ver el video de este compañero. Y lo vamos a ver. ¿Está en velocidad? Sí, está en velocidad rápida. Mira, ¿cuántos huevos? No suena muy bonito decir eso. Miren cuántos huevos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11. Más el que ha roto 12, ¿ya? 12 por 240 de cash. Ha tenido que gastar 2880 de cash. Básicamente, una premium. Aquí está. Cancel. Power Up Store. Special. Mire, una X Premium. La más cara. Porque la Switch ya le sigue. Pero una X Premium. Se ha gastado una X Premium aquí. Vamos a ver si es que le toca una Golden. Una Armor, ¿ya? Una arma, perdón. Que aquí hablo tonteras y medias. Le tocará un arma. Madre mía, es que esta persona también se ve que tiene buenos ítems, ¿eh? Se ve que tiene buenos ítems. Pero vamos a ver si es que le toca un arma. Vamos a colocar esto en velocidad máxima. Velocidad 1.25. Mire, le tocas todas estas cositas. No sé si pueden verlo. Le dropeó una cajita. Scrolls, más scrolls. Y cada uno cuesta 240 de cash. Mire, Scroll Ascent. Esta cosilla de aquí, esto no sé para qué vale. Mira, alas también le puede tocar aquí. Y más baratas, pues, ¿no? Porque la ala básicamente te cuesta 700, creo, de cash. Pero mira, le tocó por 240. Mira, Golden Dragon. Gold Dragon Egg. Ah, son cajas. No te toca el arma, te toca las cajas. Ya le tocó una caja a él. Vamos a ver si es que la canjea y la puede conseguir, ¿ya? La caja es la nuez. Pero le saldrá 100%. A ver, vamos a ver. Ojalá que le pueda romperla para ver si es que le sale. La caja. ¿Y dónde la canjea? ¿La canjeará? Mira, te toca pergaminos. 10 pergaminos de esto, tal, tal, tal. Plim, plan, plim, plom. No, no lo va a canjear el ratoncito. ¿Cómo se llama? Dragon Shenlong Weapon Box. Vamos a buscarlo aquí, ¿ya? Uf, madre mía. A veces me olvida que estoy en directo y yo estoy aquí emocionadísimo. Crescent Blade, ya. Shenlong dice. Ya, él va a cambiar. Uf, que está muy rápido la velocidad. Vamos a ver aquí. Esto es un co-privado, si es que no me equivoco. ¿O no? Ya, la primera opción. ¡Ay, no mames! Hay otras armas, que son las Bloody Weapon. Ah, no puede ser. También tenemos que ver esas armas. Faltan las Bloody y faltan las Garch. Es que, compañeros, ¿ustedes sabían esto? ¿Ustedes sabían que existían estas armas?
No, no sé si es un servidor privado o un GM. Porque miren cuántas cajas tiene. 989. 989. ¿Esto es un GM o algo así? Es que no existe este personaje. Pero si consigues estas cajas de los huevos, no sé si lo logran ver, de los huevos, tú eliges qué arma quieres, me dejo entender. Pero la cosa es que te toque esta cajita de los huevos. Cajita de los huevos, madre mía. Madre mía. Madre mía, madre mía. Haz como de Monique Guaco, préstate cuentas. No, ¿qué vamos a prestar cuentas, compañeros? ¿Tú preferirías una cuenta de más de 1000 soles, 2000 soles, 3000 o 5000 dólares? Algunos me han llegado a prestar. Pero de ahí yo no voy a tocar puertas y voy a decir, presta en tu cuenta. Que siempre hay algo de cuidado. Pero bueno, ya al menos ya sabemos el proceso para conseguir estas armas bueno, estas no. Estas de aquí. Aquí la tengo. Vamos a copiarlo en nuestra ricolina tablita. Esto de aquí. Placa y copiamos. Listo para aquí, plácate. Y copiamos esto aquí rapidísimo. Uf, es que tiene que salirte eso, de ahí lo escoges y de ahí lo gradeas. Y si es que se te rompe, tienes que comprar más cash para poder conseguirlo. Más cash para poder conseguirlo. This item is available en Usco. Ah, amigo. Esto no existe en Steam. Esto no existe en Steam, no puede ser. No existe en Steam. Es que esta arma es pay to win. Te lo digo desde ya, esta arma es pay to win. Pero no nos da más ataque que la Dark Knight Spear. Y ningún otro beneficio adicional. Esta es una Dark Knight Spear. O sea, si lo llegas a gradear a más 10, es una Dark Knight Spear. Y la Dark Knight Spear sigue siendo la mejor. Hasta ahora. Vamos a copiar esto y le pegamos aquí. Dark Knight Spear sigue siendo la mejor hasta ahora. Pero ahí me han dicho que hay una Bloody. Ahí he visto que hay una Bloody. Madre mía, que aquí... Uf. Y recién vamos con el Spear. Miren, Sherion más 21. Uf, madre mía. Helio está hablando palabras mayores. Que realmente dice que tiene todo eso. Madre mía, pero... Uf, yo temblaría con una cuenta así. Bloody. Dice que hay una arma. Bloody Weapon. Bloody Staff. Bloody Lightning. Bloody Finger. ¿Esto qué es? Bloody Finger. Hamadar. Hay armas Bloody. Pero... Blood Finger. Hay Blood Finger. Blood Crazy Warrior. Ah, no, esto no es. Blood Dark Mage. Hell Blood. ¿Cuáles son las armas Bloody? ¿Hay armas Bloody? ¿Hay Spear Bloody? Ah, la madre mía, que aquí... No, madre mía. Hay una arma de una sola mano que combinada llega a más AP hasta que la Winnie. Pásalo, compañero, que de ahí la vamos a ver. Que ahí la vamos a ver. Pero ¿cuáles son las armas Bloody? ¿Hay Spear Bloody? ¿Hay Spear Bloody, compañeros? Vamos a ver si es que nos lo arrojan aquí. Dragon Egg. No, es que no lo tengo. No sé, no hay manera de ver esto. Armas Bloody, no hay. Weapon. Bloody, Weapon. Weapon. No hay. Creo que no hay un arma Bloody Spear. Si es que... Imágenes. No, si hay, compañeros. Bloody Sword. Bloody Sword. Solamente hay Bloody Sword, no hay Bloody Spear. No hay Bloody Sword Spear. No hay Bloody Spear, perdón, estoy hablando bien. No hay Bloody Spear. Ahorita estoy viendo aquí en la página de Nine Online. Hay Bloody Sword. Hay Bloody Sword de una mano. Hay Dagger, Bloody Bow, Bloody Massive, Bloody Shield y la demás. No hay Bloody Spear, entonces pasamos de ello. Pero adicional a esto, compañeros, hay otra arma poderosísima, que es esta de aquí. Merchant, Bullying Merchant, y es la Garch. ¿Garch? ¿Qué habla, César? Esta de aquí, compañero.
¿Qué es las Gorge? ¿Qué es este de aquí? Pero este es de una mano, si es que no me equivoco. Este es de una mano, entonces, pues no sería una Spear de dos manos. Me dejo entender, miren, más 21. ¿Qué hora es? Falta un poquito para Urate. No es, me dejo entender. Y no hay Garch, Spear de dos manos. Entonces, a lo cual nos quedaría así. Estas serían todas y cada una de las Spears habidas y por haber en el juego. De dos manos para Warrior. Que las que todos podemos conseguir son las Raptor. Raptor más 1 hasta Raptor más 10. La podemos conseguir. Creo que en todos los servidores existe. Y la más rara sería esta. No existe una Dark Knight Spear más 10. Solamente hasta más 9. Esto no lo he visto. Esto sí existe de aquí. Y listo. Estas son todas las armas. Spear de dos manos que podemos encontrar. Y miren, solamente estamos hablando del Spear. Luego falta el Sword, que Sword creo que hay todos los Swords habidos y por haber. Las dagas, las Hamadar, los Staff. Madre mía, no sé qué vamos a hacer un directo entero para todas las Staff. Pero bueno, no sé, yo realmente aquí me he quedado loquísimo. En Bloody hay Spear de una mano, creo que no. Ah, mira, aquí está la página. Aquí está la paginita. Aquí está, compañero. Tenemos la Ice. Estos son Staff. Tenemos Sword de dos manos, que es este de aquí. Bloody Sword Two Hand. Y creo que son muy similares a la Chaos, como puedes ver. Pero solamente que no te dan habilidad. Y aquí, de una mano. Este sería, pues, no sé, para combinarla, ¿verdad? Nos da Heal y todas esas cosas. Pero esta sería. No hay Spear. No hay Spear de alguna manera. Shenlong Harbor, pero creo que es de una mano, ¿verdad? La Shenlong Harbor. Sí, la estábamos viendo hace un ratito. Incluso ahorita podemos ver las Spear de una mano. Y de ahí veríamos las Sword de una mano y las hachas de una mano. O vemos primero todas y cada una de las armas de dos manos para Warrior, que solamente sería Spear, Sword y Clap. Y luego vemos las de una mano, luego pasamos con otro personaje y así, y así, y así. Díganme ustedes, compañeros, porque básicamente este directo es para ustedes. Bueno, básicamente, entre comillas, porque yo estoy disfrutando muchísimo. Me he quedado loquísimo con todo esto. Al menos ya he aprendido cómo hacer un Exceptional Raptor. Sé dónde dropean. Sé cómo hacer una Jepa Raptor. Sé dónde conseguir la Exceptional. Y sé, pues, que la Raptor es una buena arma. Y luego estas de aquí, ¿no? Están brutales. Brutalísimas. Pero esta es pay to win. Tienes que gastar cash. Esta las puedes conseguir naturalmente en el juego y esta también las puedes craftear. Pero esta es pay to win. Es recontra pay to win. Me dejo entender. O sea, esta la puedes conseguir rarísimo y esta pay to win. Me dejo entender. Shenlong Halber sí existe. Ya, mira, vamos a existir. Sí, pero es de una mano si es que no me equivoco. Vamos a ver, ya de repente yo me estoy equivocando. Aquí está. Creo que estaba. No, no está aquí. Es un spear de una mano. Aquí está, ¿ves? ¿Ves? Aquí está. Hacer está el Dragon, Halber. Es este de aquí. Ala, 184 de una mano. Qué asco. Y es velocidad normal, glaciar y todas esas cosas. Claro, mira, si quieres la equipamos. 141. Ya, ¿y con qué arma? Con otra arma de otra mano, ¿qué la equiparemos? Dígame la otra arma, para ponerle aquí al costadito. Un hacha, un clap, una espada. ¿Qué le pondríamos aquí, compañeros? Para ver a nuestro Warrior. Porque ahorita estoy con Warrior, pero ¿qué le pondríamos aquí? Por favor, dígame eso. Pero bueno, esto lo guardo aquí. Placa y ya está. Cambiar nombre. Y podemos ver un Spear, porque ahorita los combis quieren ver Spear de una mano con la Harley. Una Hancock. Eh, una Hancock. Una Hancock. Una Hancock. Una Hancock. ¿Es Word? Hankun. O Hancock. Hankun, ¿no? ¿Me estás diciendo, compañero? No, la malogré. Era al otro lado. Y acá Spear de una mano.
Ya, y esto es más 10. 2400 de ataque, ¿ya? Duplicamos. Y import equipment. Ok. Un equip. Un equip. Y pondríamos el Spear de 2 manos, que sería la Dark Knight. Dark Knight Spear más 10. Oh, hijo de tu mamita. Más 10. Y lo equipamos. ¡Oh! 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 Sí te da más ataque. Sí te da más ataque. Tienes razón, el León. Sí te da más ataque. Miren, la Dark Knight más 10 te da, bueno, con este guardo sin ítems ni nada de esas cosas, te da 2283. Pero esto, ya mira cuánto ataque te da: 2495 de daño. Claro, por el Strange 20. Y si le pondríamos ítems, pues ya te daría más de 7000. Creo que hasta 8000 de daño, si es que no me equivoco. Si es que no me equivoco, hasta 8000 de daño. Warrior, Armor Warrior. Holy. Holy Boots más 10. Equip Set. Miren, 3400. Earring. Okara. Más 3. Equip Left, Equip Right. Earring. Belt. Sash. Sash of Zorro. Más 3. Equip. Neck. 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 Amulet. Amulet. O The Strange. Doctor Strange. Madre mía, que What If. Ya quiero verlo. Ojalá que salga. Creo que va a salir el próximo mes. What If. Diamond. Diamond. Equip left, equip right. Le pondríamos esto de aquí. Le pondríamos Wolf. Le pondríamos Strange. Le pondríamos esto de aquí. Le pondríamos un Battle Cry por si acá. Determination. No sé qué michi es. 6800. Una Chief. Legend. Arena Legend. Buff. Undi. AC 350. Defensa. El 55. Y Body. Y Immunity. Ya, casi 7000. ¿Pero por qué? Casi. Creo que con este creo que llega a 7000. Esperen. Uy, madre mía, que aquí yo estoy. Enlace directo, entre comillas. Diálogo y elimino esto. Spear más 2. Y una Dark Knight Spear más 10. Y equipamos. Ah, sí, te da más. De hecho, te da más. Miren. Llega a casi 7000. Casi 7000 de daño. Sí, hasta la Winnie. Métele todo Strange en la cara a Red Potion. Red Potion me dicen que no existe. Me han dicho que no existe Red Potion. Pero si lo pongo, miren, ya es que esto te mata de un hit. Y el Warrior, pam, pam. Daño constante. El mismo skill constantemente y esto te destruye. Por eso me gustaría ver un servidor privado que me diera el GM y con estos ítems para probarlo. Sería brutal, brutal, pero no sé, no existe, creo. No existe, creo. Top 100 Night Online. Top 100 Night Online. Y ya, aquí están los servidores, ¿no? Miren, Night Online, Private Server, Asian Co, Nightco, Maxco, Maxco. Es que la mayoría buscan el Night Online antiguo. Night Online antiguo, Night Online antiguo y todas esas cosas, pero las cosas es un Night Online nuevo. Y podríamos ver todas estas cosas, me dejo entender. Mira, Zeus Co. Zeus Co Org. ¿Qué dice? Es que todos quieren hacer old school, pero sería brutal. Un Night Online tal cual para revisar todos estos ítems y cuánto baja. Y un evento mata al GM. Y eso sería genial, ¿no?
Old School Co, mira, ¿ves? Es que estaba genial Old School, pero también debería haber un co privado con ítems nuevos, o sea, ítems actuales para probar estas cosas. Me dejo entender. Sí existe, en Steam existe, o no sé, acá creo que no existe. A ver, lo revisamos rapidísimo. A ver, Red. No, no, no está. Creo que existe el de defensa, si es que no me equivoco, pero el de ataque. ¿Ves? Existe el de defensa, pero el ataque no existe. ¿Ves? Aquí está. Este te da, pero. Dice, Pote, increase de 60 puntos. Dice. Pero el rojo creo que ya no la venden. Solamente este de aquí. Pero sería brutal. Mire, esta composición te da mucho más ataque que una Dark Knight. Esta composición de aquí. Pero para llegar a esto, pues ya está complicadísimo. ¿En qué servidor de busco recomiendas jugar? Ya sea para subir de nivel y tener calidad de ítems, costo menor. Si quieres ítems a costo menor, los servidores antiguos. O sea, los mejores ítems y los más raros están en los servidores antiguos. Porque ya han tenido años y años de buradeo, de pruebas, error y todas esas cosas. Por ejemplo, aquí en Ares existe la Dark Knight Spear más 9. No sé si existe en otro servidor. En otro servidor he visto la Dark Knight Crossbow más 9. Lo hemos visto la otra vez, que estaba a unos $23.000. Me dejo entender. Pero aquí en... Oye, está la Hasso, ¿no? Creo que entre a Yurei, compañeros, ¿eh? No creo que entre a Yurei. Está lajísimo. El co antiguo había un evento a matar Human Champion o Orc Champion en CZ. Veías todos tratando de matarlos. Yo me acuerdo que estuve en un evento, mata al GM, y todos lo atacaban, todos lo seguían. Pero de repente es un evento similar, ¿no? Y te dropean una que otra cosita única o rara, ¿no? Que no graban así nomás. ¿Ves? Sí, sí, compañero. Yo he quedado loquísimo con esto de aquí. Me he dado cuenta de varias cosas y... Es que está hermoso. El Nine Nine está hermosísimo. Buenísimo. Me ha encantado. Me ha encantado el bendito... bueno, hasta ahorita lo que vemos de directo, ¿no? Buenísimo. Pero bueno, vamos a seguir en ese tiempito. Vamos a seguir en ese tiempito y vamos a ir con las Spear de una mano. Que ya hemos avanzado del Spear, la Halberd. Que básicamente tendríamos. Vale, mira que la garganta me está valiendo porque me he emocionado con todo esto. Spear. Y pues nuestra queridísima Totamic, ¿no? Ah. ¡Ey! ¿Dónde está la Totamic? También hay Totamic Jepa Exceptional, madre mía. Revisa tu mensaje. Ah, perdón, no he visto el Discord. Ah, mira, aquí está. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y así, compañeros. De ahí vamos a ver las dagas, los staff, los mazos y uno por uno. 7 minutos para Yurei. Esperamos un ratitín. Y listo. Yo creo, Sol, que el tema de las GB y los ítems más 9 más 10 raros y el tiempo récord es un negocio de los que están arriba en el COP. Con ciertas páginas. El hecho que no se diga cómo hacer Urade dice mucho. Puede ser, yo también lo pensé, compañero, porque justo estamos hablando en el directo pasado, que hay ítems que valen $23.000, $20.000, $21.000, y sí, son píxeles, básicamente. Son datos de un juego. Entonces, un GM, un moderador puede venir aquí a Sundries, porque ellos creo que tienen habilitado, pone trade y aquí están todas las armas, sabías y por haber. Entonces saca una, pliqui, luego te dice, deposítame aunque sea $5.000 y te la paso.
Me dejo entender. Tan fácil como eso, pero no sé si está inhabilitado para los gemes. No sé cómo controlan eso, porque es un mercado muy grande. Vendes 4 ítems de ellos, de repente hay gente que sí juega y tiene dinero, no lo sé, de repente hay gente que sí tiene dinero y lo puede comprar. ¿Me entiendes? Eh, eh. Hay gente que paga. Hay gente que paga. Hay gente que puede pagar también, ¿no? Vamos a ver esto, que Michael me ha enviado unos mensajillos. Ya, podemos hacer sobre arquero. Podemos hacer sobre arquero. Sí, vamos a hacer sobre arquero porque hemos hablado mucho de Warrior. Y sé que hay gente que... Aunque de arquero, pues también estoy jugando con arquero. Y lo vemos. Vamos a registrarnos en Yurei. Y es que en el arco también es otra bendita locura. ¿Por qué? Porque hay bow y crossbow. Me dejo entender. Entonces es un mundo. Es que esto es preciosísimo. Night Online no es lineal. No es que tienes esto y solamente haces una cosa. Es que hay muchas cosas detrás. Y es hermoso. Y es bonito ver estas cosas del juego. Al menos tú sabías que existía todo esto, compañero. Miren, todas las spears. Diferentes ataques, diferentes habilidades, diferentes cosillas por ahí. En fin, vamos a estar... Uy, Lalo PK se salió de su clan. No puede ser. ¿Qué ha pasado con el ratoncito? Ah, hay gente que paga, sí, realmente invierte miles de dólares. Eso es un ingreso adicional. Claro, que puede, ¿no? Y si quiere invertir en su entretenimiento, pues genial, para adelante. Me dejo entender. Porque incluso el otro estaba viendo, no sé si han visto, hay eh, un señor mexicano que es creo que la carnicería, no sé cómo se llaman sus videos, que ha ido a un restaurante de ese man que bota la sal, que echa sal así, con su bracito, no sé si han visto. Ya, pagó por una carne 250 dólares. Por una carnecita, 250 dólares. 1000 soles por comer carne. ¿Puedes creerlo? Entonces hay gente que tiene dinero y hay gente que de repente, si le gusta el online, puede invertir en eso. Me dejo entender. Creo que sí, supongo. A nosotros se nos hace increíble gastar 50.000 dólares en un juego. Ajá, se nos hace muy, muy difícil. Pero depende, mientras más ganas, más vas a gastar. Mejor, a menos que tengas un control o algo así, pero mientras más ganas, más gastas. Porque si te doy ahorita 10.000 dólares, 20.000 dólares, de repente te compras una que otra cosilla por ahí, pero algo de ese dinero sé que va a ir a Online Online, me dejo entender. Algo de dinero, aunque sea 300 dólares o 100 dólares para comprarte una mejor arma, irán a Online Online. Más ganas, más gasto. Y hay artistas que se gastan la locura, la bendita locura. Me dejo entender. En lo que tú quieras, por ejemplo, Vegeta se gasta mucho en seguridad y un montón. Y listo, me dejo entender. Pero hay otros que se gastan en diferentes cosas. Pero bueno, yo gradeado mi Sherion a +10. Y también vi cómo upgradeó mi amigo una round +10. Esta... Ah, mira, lo podemos ver despuesito. Pero deben tener autorías fáciles. Sí, deben tener de todo. Más que en el juego, los que hacen ellos, no creo que... Claro. Y no solo en este juego, sino en diferentes juegos. En WoW, ¿cuánto dinero? Y eso que no hemos tocado nada de WoW. Tendríamos que ver el mercado de WoW. Tendríamos que ver el mercado de WoW. De ahí hacemos los bow, pero entramos primero. Vamos a esperar un ratitín. Y listo, me faltan las... Mira, es que ni siquiera en Spear están las Bloody ni las Garch. Pero sí existe Bloody Weapon, no, Bloody Bow y Garch Bow. Entonces, uff, madre mía. Y aparte, hay más bow. Hay la bow, el arco eléctrico, el arco de fuego, el Scorpion Bow y esas cosillas. Entonces ahí creo que Felancor, no sé cómo vamos a hacer el Felancor. Vamos a estar como mercenarios. No va a haber PK creo que hoy día. Nos vamos a enfocar en las armas. Captain muy loco. Creo que sí veis su video. Ahorita vamos a hacer eso. Pero quiero registrarme ahorita porque se me pasa la hora y me olvido de registrarme. Vamos a registrarnos rapidísimo, compañero. Un ratitín, te pido un pelín de tiempín. Pero por mientras puedes apoyarme con un ricolino like. Que veo 16 personas, pero no veo 16 likes, compañero. No sé qué está pasando. Esperamos un ratitín. Vamos, ¡un minuto! Uy, me pico mis ojitos. No, madre mía, viene la gata. Viene la gata a molestar. Uf. La gata no me está dejando dormir. Madre mía, que está con celo.
y comienza a molestar. No sé, los que tienen gatos, los gatitos tienen una manía de morder algo y hacer con sus patitas así, como masajear, como amasar una masa, me dejo entender. Entonces están a ti, 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 ti. Y eso molesta un montón. ¿Por qué? Porque hace ruido y incomoda un montón. Y cuando estás durmiendo, uff, uff, qué pesado, qué pesado. Falta poquito, vamos activando. Vamos a ver si es que tenemos captcha, no tenemos captcha. Just count me. 40, 15 segundos. Y ahorita, deme un sinking, un sinking. 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos. Ya, atentos, atentos. Clic. Buenísimo, 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 buenísimo. Buenísimo, compañeros. Ya, se me da un tiempín. Regreso en un minutito. Ahorita regreso, compañeros. Voy a hacer algo rapidísimo. Ya está, ya regresé, compañeros. Entonces, ahorita en ese tiempito que nos queda, vamos a reparar nuestras armas y vamos viendo los arquitos, que realmente me ha dado curiosidad. Porque ahí es muy raro. Yo solamente tengo en mente el Iron Bow, Iron Bow, Iron Bow y no varía mucho el ataque. Entonces vamos a ver eso, ¿ya? Está reparado, tengo pociones, tengo todo. Listo, ya estamos preparados para Urate. Vamos a ver las Bow. Listo, dejamos esto y duplicamos esto. Plácate. Y Calculators, Avance Calculators. Y Rogue. Armamos un roguecito. ¿Qué es esto? Rogue. 83. Para luego buscar las armitas, ¿ya? Hacemos esto muy rapidito, compañeros. Es que esto... uf, estamos dándole todo. Y a aprender. 255. 20. Geal 177. Listo. Es que ya me lo sé de memoria. Ya me lo sé de memoria. Pero bueno. Nuestra principal bow que vamos a analizar es la Iron Bow. De toda la vida. O sea, que no tiene una Iron Bow. No sé qué ha pasado. La Iron Bow. Tenemos la Iron Bow. Pero para ello vamos a hacer otra pestañita aquí. Placa. Cambiar, 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 cambiar nombre. Bow. Listo. Vamos aquí y tijeritas de la vida y el amor. Y placa. 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 La maraca. Listo. Pero también aquí, compañero, tenemos la jepa, la exceptional jepa y todas las jepas había así por ahí. 93 de ataque. Uf. Pero aquí también podríamos ver la... Hay una bow que es... ¿Cómo se dice esto? Cross... Ah, madre mía, no, 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 no te distraigas, Solitaire, que aquí... Hay 15 personas. Madre mía. Ya está. Vamos a hacer más grandecito. Listo. Negrita. Ya. Esta es la Iron Bow, la clásica, la de toda la vida. Creo que es la mejor bow que podemos encontrar. O sea, como arma normal. No es único ni nada. Como arma normal creo que la podemos conseguir. Nos da 93 ataque al más 1. Es slow. Esto es muy rarito. No sé si la crossbow es de velocidad normal. El rango sí no cambia. Sí he visto en el bow, en todas las bow, el rango nunca cambia. Pero igual lo vamos a ver. De repente hay alguna bow que tiene más rango. Si tiene más rango, pues ya sería una bendita brutalidad. Igual, ¿no? Estas armas normales siempre nos dan 10 puntos por cada nivel de upgrade. Más 1, más 2, más 3, más 4. Me dejo entender. Y listo. Y al más 10 nos daría 161 de ataque. Sí, eso vamos a verlo uno por uno. Pero siempre es bueno, compañero de la vida y el amor, que ver todas, todititas. Porque eso me faltó en el video de los anillos. Entonces, al que le sigue es esta. Es esta de aquí, ¿no? Exceptional Bow, ta ta ta. Clic, negra. Aquí.
Lo vamos a hacer más rapidito, ¿ya? Esto lo vamos a hacer más rapidito, si me dan el permiso. No, ¿qué he hecho? Vamos a hacerlo más rapidito. Porque ya más o menos sabemos esta dinámica. Este Exceptional Bow, obviamente te lo dropearán también los ratoncitos del Evil Wizard. Me deja entender. Listo. ¿Han visto, no me acuerdo qué final de League of Legends? Que cantaron Legends Never Die. Ese final, esa Wars de League of Legends estuvo brutal. Yo creo que me quedé despierto hasta las 3 de la mañana y escuchando Legends Never Die. Uff. ¡Ay, caramba! Que el bendito Excel. Está negrita. Ta, ta. Jepa. Placa. 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 Listo. Y más 10. ¡Uy, madre mía! Que esté. Listo. Ya. Y esto aquí. Igual, se repite la misma dinámica. La Hero Bow normal nos da ataque. La Exception nos da un poquito más de ataque, 2 puntitos. La Jepa nos da 5 puntitos más. Y ya, la Exceptional Jepa Iron Bow. Exceptional Jepa Iron Bow. Ya es otra brutalidad. Que supongo que nos dará el mismo daño que una Dark Knight Bow. Que creo que no existe la Dark Knight Bow. Pero nos dará un... Vamos a verlo, ¿ya? Es que estamos aquí para descubrir todas estas cosas. Que si nunca te lo has preguntado, pues bueno, aquí son literes en pleno directo te lo dice. En pleno domingo, madre mía. En pleno domingo, la gente está en su casita, descansando, viendo la TV, noticiero, pura muerte, pura delincuencia, pura corrupción. Pero aquí estamos nosotros aprendiendo de Night Online. Bueno, esto básicamente todas las variantes, como Loki, todas las variantes del Iron Bow. Iron Bow, Exceptional Iron Bow, Jepa Iron Bow y Jepa Exceptional Iron Bow, que es la mejor de todas en Iron Bow, que nos dan al más 10 hasta 168 ataque, que sería 7 puntos adicionales que una Iron Bow más 10 clásica, normal, de toda la vida. Me dejo entender. Listo, esto nos queda clarísimo. Madre mía, mira. Michael se ha bloqueado. Michael se ha bloqueado. Madre mía. Ya. Luego de esto, ¿cuáles seguiría? Vamos a ir en desorden, vamos a ir en el orden que nos propone Kobugda y luego vamos a ir como que clasificando, ¿ya? Para hacerlo mejor porque después vamos a estar ahí preguntándonos y todas esas cosas. Tenemos la Bow. Aunque no, espérate, relaja. Sí, vamos a hacerlo así ya, vamos a hacerlo así. Bow of Noah, ¿qué es esto? Bow of Noah. Bow of Noah, ¿qué es esto? Bow of Noah. Bow of Noah. Trade Merchant. Voy en Merchant. Noah. Noah. No existe, no existe. No me sale. No, pasamos de ella. Determiné Decision. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Determiné Decision, ¿qué es esto? ¿Qué es esta arma? ¿De dónde proviene esta arma? ¿Qué? ¿De dónde proviene esta arma, compañero? Madre mía. ¿Qué es esto? Nunca lo he visto. ¿Qué? Madre mía, que aquí me emociono. ¿Qué es esta arma? ¿De dónde proviene? Es el arco personal. Determinar Decision. Ah. Y. Ah. Sí. No conozco. Acá la gente compulsiona y no conozco, pero. Realmente es que soy Wario toda mi vida y no lo sé, no lo sé. Y para ello estamos aprendiendo, compañero. Así que. Tranquilillos, tranquilillos. Pero esta de aquí. ¿Es Determinate Decision? ¿Qué es esto? Ya está. Pongo esto aquí y copiamos la ricolina imagen, que parece espectacular, pero luego vamos a averiguar de dónde sale esta arma. Determinate Decision. Copiar y pegamos aquí. Ya. Si lo vemos así, ya nos da mucho más ataque que una Jepa Exceptional Iron Bow. Pero aquí me dicen los compañeros de que el Noah, ese de aquí, es el arma personal de toda la vida. Me dejo entender. Y la vamos a colocar. Pero creo que, supongo que estará por aquí. En daño. Esperen, vamos a poner esto un poquito más así. Listo. Y esto lo jalamos aquí. No, madre mía. Listo. Rapidísimo. Y esto lo jalamos aquí.
Esto aquí, perfecto. Esto es un arma de fuego. Ah, no, de lightning, ¿verdad? Y colocamos esto aquí. Uy, esto sí me da bastante. Esto sí me da bastantes bonificaciones. Entonces, esto tengo que ponerlo un poquito más abajito, ¿ya? Listo. Insertar, insertar. Pero, ¿existe la personal más 10? Alguien ha llegado a hacer una personal más 10, pero bueno, eso se queda con su cuenta, obviamente. Listo. Esto, ya. Si vemos a nivel de ataque, la personal nos da igual. Control C. Esperen, no. Nos da igual. Esperen. Vamos a hacer esto y pegamos esto aquí y eliminamos esto aquí. Eliminamos esto aquí. Ya. Tendríamos algo tal que así. Me dejo entender. Teníamos algo así. Vamos a eliminar esto porque realmente me la pela, ¿ya? Aquí estamos para aprender, compañeros. Y si es que yo no sé algo, estoy haciendo el directo para que todos podamos aprender. Si hago esto, hay mucha gente que desconoce esto, ¿ya? Uy, madre mía, que ya está en Llorate. Uy, hay lajazo, hay lag. Entonces, aquí yo puedo decir, compañeros, yo sé todo y me la pela esto. Sigamos para adelante y ya, me dejo entender. Pero el punto aquí es aprender. Me dejo entender. ¿Por qué? Porque anda YouTube. ¿Cuántos youtubers te explican esto? ¿Cuántos benditos youtubers te explican esto? Ah, entonces, si nosotros sabemos esto de aquí, ¿por qué rayos no lo compartimos con las personas que no saben? ¿Por qué rayos esperamos que recién una persona X presente esta bendita información a toda la gente? ¿Por qué rayos nos llenamos la boca? Ah, sí, es que no sabes, es que te olvidas todas estas cosas, que me das pena. Hazlo. Créate un bendito canal y comparte la información. Y si es que no lo puedes hacer, pues cállate la bendita boca, me dejo entender. Yo aquí estoy aprendiendo junto con ustedes, me dejo entender. Entonces, yo lo puedo buscar esto por mi cuenta, aprender y listo. Pero estoy dejando esta información para que más compañeros sepan. Me han preguntado, ¿cómo rayos entro a un bendito evento? Hay mucha falta de información en el juego. Entonces, si yo hago esto es para explicar a estas personas. Me dejo entender. Entonces, a callarse la boca, créate un bendito canal. Y cuando hagas esto, pues ya, digo, sí, soy un tonto, no sé nada, estoy haciendo tonteras aquí en YouTube. Y eso, así es que me revienta. Años y años sin que la gente explicara para los nuevos jugadores. Y es por ello que la gente se va, porque no sabe cómo jugar esto de aquí. Cree que solamente tienes que comprar una determinada arma y ya eres el mejor. Pero hay una infinidad de armas aquí en el juego, me dejo entender. Entonces, si no eres parte de sumar aquí, entonces pues cállate la boca y adiós. Quédate con todo tu conocimiento y listo. Me revienta, compañero, me revienta este... Ahí estás en nada, que no sabes qué. Ah, sí, es que ya sé este arco. Ah, me la pela. Madre mía, me revienta esto totalmente. Pero bueno, en fin. Lo dejamos ahí, que aquí yo me molesto y... Es que la gente... Es que yo sé todo, ¿Has hecho algo para ayudar a los demás? ¿Has compartido información? ¿O solamente te quedas en tu pedestal diciendo yo sé todo? Por eso el juego está como está. Me dejo entender. Por eso cada vez la gente se va, está aburrida, pues ya no hay nada nuevo. Creo que las armas, las únicas son Chaos, Raptor. De ahí no sé qué más comprarme. Uf, qué cólera. Pero bueno, es que tontitos siempre hay todo. Pero en fin. Me enoja muchísimo, compañeros. Me enoja. Uf. Pero bueno, vamos a disfrutar del buen Llorate y vamos a ganar estas ricolinas gemitas. Que para que se pase la cólera aquí, es que no puedo entenderlo.